Estaba embarazada, pero antes de poder contárselo a Ion, un trágico accidente me costó la vida. Un camión fuera de control se estrelló contra nosotros, dejando una estela de devastación. Cuando recuperé la conciencia, me encontré 5 años atrás. Allí estaba Ion justo delante de mis ojos, inclinándose para besar con cuidado y amor a otra chica, algo completamente diferente de cómo se comportaba conmigo. En ese momento arrugué el informe de la ecografía en mi mano, con el corazón hundido por la confusión y el dolor. Todavía aturdida y cargada de emociones, no podía creer esta realidad cuando salí del hospital. Llamé inmediatamente a Ion, pero lo único que recibí fue un pitido continuo en la otra línea. Finalmente recibí un mensaje diciendo que estaba en una reunión y que se comunicaría conmigo más tarde. Su mensaje era frío y distante como un balde de agua helada arrojado sobre mí, lo que me hizo recobrar la sobriedad al instante. Agarré el teléfono y pensé en cómo responder. Mi primera urgencia fue usar un tono cálido, pero temiendo otra respuesta fría, dudé, escribí y borré varios mensajes. Decidí no hacerlo y apagué la pantalla del teléfono. De repente lo único que pude percibir fue una luz brillante detrás de mí antes de que el dolor me venciera. La sangre manchó mi vestido blanco inmaculado de un rojo intenso mientras fluía libremente. Luché por controlar el dolor mientras miraba la pantalla destrozada de mi teléfono que mostraba un mensaje sin leer, demasiado dañado para abrirlo. Agotada, cerré los ojos por última vez entre el sonido de los frenos y los gritos de desesperación. El mundo se volvió ruidoso y caótico, luego todo quedó en silencio. Pensé que había muerto hasta que desperté en tranquilidad. Al despertar, mi cuerpo no sentía dolor ni heridas, como si todo hubiera sido una pesadilla. Miré mi vientre plano y escuché una voz familiar pero extraña que me preguntaba si me sentía mejor. Poco a poco, reconocí que era una enfermera de la escuela de mi universidad. La fecha en mi teléfono confirmó que habían pasado 5 años desde que había sucedido todo aquello. En ese entonces ni siquiera conocía a Ion. Durante esa reflexión, recordé lo mucho que Ion me había perseguido. Sus razones eran sencillas, amor a primera vista. Era el centro de atención, un genio del departamento de finanzas, admirado y respetado como las estrellas que rodean la luna. A pesar de nuestras importantes diferencias sociales, no podía entender su obstinado apego a mí, tan persistente que visitaba el restaurante donde trabajaba solo para verme después de mis turnos. Aunque al principio lo rechacé por mis inseguridades, su perseverancia acabó conmoviéndome. Sin embargo, entre nosotros siempre parecía haber una barrera. Me detuve y, un poco mareada, miré hacia adelante. El joven que se encontraba entre la multitud, Ion, que por lo general se mostraba tan seguro con su traje negro, ahora parecía más joven y un tanto desconocido, encarando nerviosamente a una chica que estaba a su lado, sin saber bien dónde apoyar las manos. Desde donde yo estaba, no podía ver claramente el rostro de la chica. De repente Ion se inclinó y besó suavemente a la chica en los labios, sus mejillas se sonrojaron de inmediato, una actitud tímida que nunca antes había visto en él. Cuando me miraba, siempre se mostraba frío y distante y los pocos besos que compartíamos se debían a mi insistencia. Me sentí mareada, con una opresión en el pecho que me dificultaba la respiración, como si algo me estuviera asfixiando por dentro. Ella se dio la vuelta, sus mejillas con hoyuelos y sus hermosos rasgos sorprendentemente similares a los míos, provocando una pesadez en mi corazón. ¿Por qué nos parecemos tanto? Pensarlo me hacía difícil respirar, especialmente por el lunar que tenía al final de la ceja, que recuerdo vívidamente haberme dibujado para el día de nuestra boda. Ion, a quien conocía bien, era introvertido y no era de los que expresaban su amor abiertamente. A pesar de nuestra larga relación, nunca me había dicho te amo, aunque su voz era cálida y tierna en los momentos privados, lo suficientemente fuerte como para envolverme. Había observado atentamente ese lunar y una vez lo besó, haciéndome dibujarlo allí siempre, pensando que me hacía ver más hermosa, o, ¿era solo para parecerme más a ella? Un dolor sordo se extendió por mi pecho. Parecía que mi feliz boda era simplemente una afortunada coincidencia de parecerme a su amor de juventud. Entonces eligió casarse conmigo porque me parecía a ella, lo que le permitía expresar su amor con más libertad. ¿Fui solo una suplente todo este tiempo? Ion mencionó que tenía que regresar a clase, sin especificar de qué se trataba. La chica fingió estar molesta, y de repente se dio la vuelta y se alejó caminando hacia mí.
Mi corazón se aceleró en pánico mientras me daba la vuelta tímidamente para ocultar mi rostro. Ion la siguió riendo sin poder hacer nada, su tono resignado: «Está bien, solo quería que lo supieras, si no estás de acuerdo, entonces es nuestro secreto». La chica que iba delante aceleró el paso, sin mostrar ninguna consideración hacia mí. De repente recordé que Ion nunca me había presentado a sus amigos, ni siquiera después de casarse. Si salía y se emborrachaba demasiado, no me dejaba ir a buscarlo, alegando que no quería molestarme, lo que en realidad significaba que no quería que me juntara con sus amigos. Al principio, siempre reflexionaba sobre mí misma, pensando que era natural, ya que uno querría presumir de su amado. Pero ahora, al ver que sus amigos sentían lástima por mí, no juntarme con ellos fue su mayor bondad. Una sensación de amargura se apoderó de mí como una marea y forcé una sonrisa, tratando de encontrar algo de consuelo. La personalidad de Ion no era inherentemente fría. Podía ser tímido, tenso y cariñoso. Pero estaba claro que yo no merecía ese esfuerzo. Una voz familiar llegó de repente a mis oídos, tomándome por sorpresa mientras me enfrentaba a la mirada de Ion. Se había detenido a mi lado y al ver mi rostro, sus ojos se abrieron con una emoción compleja. Me recompuse fingiendo estar tranquila. «¿Pasa algo?», como si un tambor resonara en mi pecho. Él dudó, pareciendo volver a la realidad con una pregunta tímida: «¿Dónde conseguiste ese collar?». «Es hermoso. Me gustaría comprar uno para mi novia». Miré el collar de diamantes azules que brillaba bajo la luz del sol, un regalo de cumpleaños de Ion durante nuestro primer año juntos. Estábamos en una noria ese día, las luces se difuminaban mientras él me miraba, un poco perdido. «Feliz cumpleaños. Y nunca me dejes, ¿de acuerdo?». Sus ojos transmitían una emoción suplicante y pensé sinceramente que realmente me amaba, asintiendo mientras colocaba cuidadosamente el collar alrededor de mi cuello, su cálido aliento acariciando suavemente mi cuello. Sentí lo que estaba a punto de suceder justo cuando la noria alcanzó su punto más alto. Los fuegos artificiales estallaron en el lejano cielo nocturno, deslumbrantes y surrealistas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La mitad del rostro de Ion estaba bañado por el resplandor etéreo, sus ojos reflejaban los fuegos artificiales que se extendían por todas partes. De repente volvió a la realidad, amplió la distancia que nos separaba y se giró en silencio para mirar los fuegos artificiales que se desarrollaban fuera de la ventana. Cuando abrí los ojos, lo que vi fue su perfil nítido, ensombrecido y enigmático en la penumbra, lo que me hizo preguntarme si me había confundido con ella. Lamentablemente, yo no era ella. Lo miré fijamente y luego negué con la cabeza en señal de disculpa. «Lo siento, fue un regalo de un amigo, así que realmente no sé dónde lo compré». Él mostró su decepción de forma visible mientras asentía cortésmente y daba un paso atrás, disculpándose por la intrusión. Se dio la vuelta y siguió con la mirada a la otra chica hasta que desapareció de mi vista. Estaba claro que no me reconocía, pero quizá eso era lo mejor. Esta vez seguiríamos siendo desconocidos. Bajé la mirada y de un tirón fuerte me saqué el collar del cuello y lo tiré a un basurero cercano, como si me estuviera cortando una parte de mí que había crecido en mi propia carne. Decidí poner toda mi energía en distanciarme, sin preocuparme por seguir sus noticias, aunque como figura prominente en el mundo de las finanzas, los chismes sobre él eran inevitables. Ion estaba enamorado de Sophie, la reina de belleza de la Facultad de Artes. Él corría por toda la ciudad con solo oírla mencionarla, compraba flores para contener su anhelo o a veces se peleaba impulsivamente por asuntos triviales que la involucraban. Su vida estaba consumida por su pasión por Sophie. Cada conversación de alguna manera se relacionaba con su historia de amor. Cuanto más aprendía, más clara se volvía la dura realidad. Por ejemplo, a veces confundía mis preferencias con las de otra persona de una manera casi increíble. Cuando una vez le dije en serio: «Ion, soy alérgico a los mariscos», se encogió como si despertara de un aturdimiento, su rostro era una mezcla de confusión y disculpa, murmurando un «lo siento» tardío. Otro ejemplo fue cuando borracho me suplicaba una y otra vez que no lo dejara, y cada vez que lo tranquilizaba le decía: «No te dejaré», lo que parecía calmarlo. Pero en realidad, era otra persona a quien intentaba aferrarse, no a mí. Qué tonta fui en el pasado. Ahora,
recordar estos detalles conmovedores me provocó un profundo dolor, un recordatorio de las dificultades que tuve que soportar para pagar mis estudios universitarios trabajando a tiempo parcial en un pequeño restaurante. Viviendo una vida de madrugadas y largas noches, volver a mi vida universitaria no fue fácil. Para mejorar rápidamente mis habilidades, participé en una competición de negocios organizada por estudiantes de último año. La vida parecía agotar toda mi energía disponible. Aproveché mis días ajetreados para adormecerme y obligar a mi mente a olvidar esos recuerdos. Un día, mientras hacía unos recados, pasé por una tienda de dulces que conocía y que se volvería famosa 5 años después. Los recuerdos inundaron mi mente sin control. Recuerdo que pasé por allí con Ion, señalé un pastel que había en el mostrador y sugerí, esta tienda de dulces parece famosa. ¿Compramos uno? Llevaba auriculares y frunció el ceño, demasiado absorto en su trabajo como si no me hubiera oído. La persona del otro lado de la línea podría haber hecho una exigencia escandalosa, su expresión se enfrió notablemente y apretó los labios formando una fina línea. Levanté la barbilla y miré la tienda de dulces en el espejo retrovisor, viéndola crecer y desaparecer. Finalmente terminó la llamada y se volvió para preguntar, ¿qué estabas diciendo? Sus ojos mostraban un rastro de fatiga. Ion siempre priorizaba la eficiencia y ciertamente no esperaba que yo hiciera fila durante 30 minutos para comprar dulces, a veces incluso se burlaba de la pérdida de tiempo. Sacudí la cabeza y abrí la ventana. No es nada, solo me sentía un poco claustrofóbica y necesitaba un poco de aire fresco, murmuré mientras la brisa nocturna acariciaba suavemente mi cabello. Ambos nos sentamos en silencio, su desprecio por mí se había convertido en la norma. Reprimiendo el embrollo de emociones de mis recuerdos, recordé la primera vez que entré en esta tienda de dulces. La dueña, con un rostro alegre, me dio una cálida bienvenida. ¿Qué te gustaría comprar, querida? Todo lo que utilizamos son productos lácteos reales, muy deliciosos y muy populares. Mientras hacía un gesto enérgico, le señalé el pastel más cercano, por favor. ¿Podrías envolverlo por mí? Gracias. La dueña entró en acción de inmediato. Tienes una buena idea. Esta tarta es la más popular hoy en día y casi se agotó. Esta es la última. Tomé la bolsa y asentí con la cabeza, cuando de repente una figura chocó conmigo. Me quedé atónita por un momento. Lo siento. No estaba prestando atención, se disculpó Sophie sin dejar de pedir perdón. Su compañero se puso rápidamente delante de ella para disculparse en su nombre. Lo siento, chocamos contigo sin querer. Puede que tu pastel esté hecho pedazos ahora. Te compensaré por tu novia. Su tono era educado pero distante. Inmediatamente sacó su billetera y me entregó unos billetes. Sophie, con sus ojos claros y rápidos como los de una cierva, me miró con lástima. Lo siento mucho, hermana mayor, no tuve cuidado. Por favor, perdóname. El interior de la bolsa estaba hecho un desastre, el pastel, que originalmente estaba intacto, ahora tenía una forma extraña dentro de los confines de su envoltorio. Dada la fuerza del choque, no era de extrañar que todavía me doliera el hombro. Ion sostuvo el dinero en alto, suspendido en el aire. Cubrí la bolsa y negué con la cabeza. Es solo un pastel. No vale tanto. Sophie insistió obstinadamente en que aceptara el dinero, pero me negué y me di la vuelta para irme. Sophie, todavía fingiendo enojo, golpeó juguetonamente a Ion en el pecho. Todo es culpa tuya. Siempre estuviste detrás de mí, siguiéndome. Ahora me debes 10 pasteles de disculpa. Ion, un poco molesto pero aún sonriendo, asintió. Lo que quieras te lo compro. Mis labios se apretaron, el dolor se irradiaba desde mis ojos hasta mis sienes. Tal vez el reciente esfuerzo excesivo había dejado todo mi cuerpo agotado. Le envié un mensaje a mi hermana mientras caminaba hacia casa. ¿Te importaría tomar 3 cafés en el camino de regreso? Todavía tengo que repasar el tema esta noche. Entré en una cafetería y suspiré al entrar en el espacio escasamente poblado con música suave. Elegí un rincón, sintiéndome un poco vacía. Pensé que lo mejor sería tirar el pastel destrozado, pero una voz dentro de mí insistió, pero es el último. Es el último. Sostuve la bolsa y tomé un trocito con una cuchara. Contrariamente a lo que esperaba, estaba delicioso.
Siempre había sido cautelosa, siempre había anhelado ser amada, pero nunca recibía nada de verdad. Durante mi infancia, siempre fui la comprensiva, siempre sobresalía, pero cuando mis padres se divorciaron, ninguno de los dos me necesitó y me consideraban una molestia. Luego me quedé en casa de mi abuela, la nieta menos querida. Poco a poco me fui cerrando, siempre fría, siempre distante. Cuando John apareció de repente afirmando que quería casarse conmigo como una polilla ante la llama, yo era completamente normal, perfectamente satisfecha. Solo entonces me di cuenta de que solo estaba expresando afecto por un rostro idéntico al de Sophie, pero esa había sido la única luz en mi vida. Las lágrimas contenidas durante mucho tiempo cayeron de repente quemando mi mano de dolor. Mordisco a mordisco masticaba mecánicamente como para compensar mis remordimientos de toda la vida. No había sabor, solo el movimiento repetitivo de masticar. ¿Es tan bueno?, preguntó una voz ronca y desconocida desde arriba. Sorprendida, me sequé las lágrimas y miré hacia arriba. Una mano grande con nudillos bien definidos se estiró y me ofreció un pañuelo de papel. Siguiendo el movimiento del brazo hacia arriba, bajo la tenue luz amarilla del café, vi el rostro escultural y perspicaz del hombre que me examinaba. Tomé el pañuelo y me sequé los ojos torpemente, avergonzada de que me vieran en un estado tan desaliñado, con las mejillas ardiendo de humillación. Bajé la cabeza, ordené el desorden de la mesa e intenté despejar los pensamientos caóticos que se arremolinaban en mi interior. Cuando levanté la vista, el hombre había desaparecido, como una presa que se rompe de repente, liberando todas las emociones reprimidas. Sentí una repentina sensación de alivio. Entonces, para mi sorpresa, apareció sobre la mesa un pastel entero intacto con el mismo logo que la bolsa con la que el hombre acababa de irse. En sus ojos color ámbar se esbozaba una sonrisa. Yo también visito a menudo esta tienda de dulces. Sus pasteles son tan buenos que te hacen llorar, dijo, lo que me hizo sonrojar de nuevo, a punto de explicarme cuando hizo un gesto con la mano con desdén y se alejó sin decir una palabra más. Al salir del café, de repente recordé quién era, Ryan, el rival comercial de Lucas de mi vida pasada. Lucas a menudo hablaba de sus astutas tácticas, a veces incluso llegando tan lejos como para socavar deliberadamente a los demás. Lamentablemente en ese entonces no entendía las estrategias de negocios y solo podía escuchar en silencio mientras él desahogaba sus frustraciones. En los días siguientes me sumergí en un concurso de programación, codificando y analizando datos. Cuanto más ocupada estaba mi vida, más claras se volvían mis ideas sobre el futuro. Al salir del edificio de la universidad, el cielo se extendía en una hermosa extensión de nubes rosadas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un estudiante de último año estaba enviando sobres rojos en el chat grupal, agregando un mensaje diciendo que el concurso estaba llegando a su fin y que todos habían trabajado duro. Mi compañero de cuarto me dio un codazo y colocó su teléfono frente a mi cara para mostrarme la escena de la propuesta de matrimonio de Lucas a Sophie en un lugar lleno de gente. Sophie con su dulce rostro cubierto por su mano y Lucas, sosteniendo un ramo de rosas rojas brillantes, estaban rodeados por una multitud que clamaba por besarse. La mano de Lucas se posó suavemente sobre la delgada cintura de Sophie, dudando en acercarla. No los conoces, ¿verdad? Mi compañero de habitación pareció sorprendido cuando vio mi rostro inexpresivo. Bromeó diciendo que para ser alguien tan famoso, debería ser un poco más curioso. Luego anunció en voz alta que ese chico es un genio del departamento de finanzas y que la chica es la reina de belleza de la Facultad de Artes. Una pareja perfecta. De repente volvió a poner el teléfono frente a mí y me hizo una comparación seria. Tú y Sophie se parecen demasiado. Antes de que pudiera responder, estallaron vítores en la pantalla, lo que atrajo la atención de mi compañera de habitación. Estaba emocionado, casi saltó cuando miré a Lucas besando a Sophie. El tiempo pareció congelarse en ese momento, las cálidas luces amarillas pintaron una imagen romántica de los dos, una escena que había anhelado pero nunca había experimentado. En la fiesta de celebración del concurso el ambiente comenzó bien, pero a medida que fluía el alcohol, las cosas se complicaron. Me senté con inseguridad mientras un superior me insistía continuamente para que bebiera. Este alcohol es suave, tienes que practicar más. Se rió a carcajadas y me entregó un vaso que no pude rechazar. Una hermana mayor parecía preocupada y trató de intervenir. No la dejes beber más, ya ha bebido suficiente. Extendí la mano tratando de negarme,
pero la insistente hermana mayor presionó el vaso contra mis labios con tanta fuerza que no pude escapar. De repente se relajó y su actitud se suavizó momentáneamente. Ryan, alto e imponente, lo apartó y le preguntó: ¿qué estás tratando de hacer? Su enfoque habitual era suave con los débiles, pero cediendo ante los fuertes. Asustado por la imponente figura de Ryan, el mayor explicó apresuradamente: solo estamos celebrando. La mirada de Ryan se volvió fría. ¿Qué estabas tratando de hacerle ahora? El mayor dudó, incapaz de articular una razón para sus acciones. De repente Ryan le dio un puñetazo que dejó la boca del mayor ensangrentada y su mejilla hinchada. Con desdén lo despidió con un par de palabras duras, sin importarle el hombre en el suelo que ahora lloraba y suplicaba. Se dio la vuelta, me alejó y me condujo en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente. ¿Por qué me has estado evitando? Me di cuenta de que recientemente Ryan quería acercarse, mostrando buena voluntad, pero yo lo esquivé constantemente. Fue el competidor de Lucas en una vida pasada, lógicamente estar con él podría ofrecerme una especie de placer vengativo. Pero eso no me haría diferente de cómo Lucas me trataba, como un mero sustituto. Esos sentimientos no eran simples. Mi mirada estaba fija en la pantalla LED que parpadeaba continuamente fuera de la ventana. No quiero utilizarte, murmuré. Mi respuesta sonó más como las palabras murmuradas de un borracho. No insistió más, como si hubiera aceptado mi respuesta. Arrancó el auto y dijo: te llevaré a casa. Me apoyé en el marco de la puerta con la mente en blanco, empezando a quedarme dormida. De repente Ryan me susurró muy suavemente: si usarme es lo que hace falta, adelante siempre y cuando te parezca bien. Después de llegar a casa, mi hermana siguió enviándome disculpas. Perdón por asustarte hoy. Vi que sus habilidades de programación eran excelentes, así que decidí hacer equipo con él. No sabía que sus habilidades no coincidían con su personaje. No te preocupes, cuando vuelvas lo arreglaré y te invitaré a comer. Mis emociones eran un caos. Escribí un mensaje informal: está bien, y lo envié, luego me desplomé en mi cama y caí en un sueño profundo. El largo y caluroso verano finalmente estaba llegando a su fin. Al regresar a casa fui al hospital a recoger los resultados de algunos análisis para mi abuela, que a menudo se quejaba de dolor en el pecho y dificultad para respirar, preocupada por su salud. La escuché impasible, queriendo asegurarle que tendría buena salud durante muchos años, pero no me atreví a decírselo. Aunque nuestra relación era tibia, ella había amado a sus nietos cuando eran pequeños, quienes rara vez regresaban después de crecer. Ella solo podía replicar a las burlas de los vecinos: ¿sabes lo obediente que es mi nieto? ¿Por qué siempre me esfuerzo tanto por demostrar que me aman? Mientras caminaba por el pasillo del hospital, escuché el sonido de un vidrio roto en una habitación, seguido por los gritos acusadores de una mujer. ¿Alguna vez te ha dañado el cerebro una caída? Hemos estado juntos tanto tiempo, e incluso me has propuesto matrimonio. ¿Cómo puedes hablar de romper así como así? ¿Te gusta alguien más? Dime. Ya no me quieres, ¿verdad? Gritó descontroladamente, pero nadie respondió. Luego Sophie salió furiosa de la habitación, con lágrimas en sus ojos enrojecidos. Me sorprendí. 5 años después, Lucas amaba tanto a Sophie que me había buscado como sustituta. ¿Cómo podía ser él quien iniciara una ruptura? Agarrando los resultados de la prueba, me apresuré a seguir adelante. La voz ronca y tranquila de Lucas resonó detrás de mí. Me di la vuelta y al final del largo pasillo había una figura familiar: Lucas con ropa de paciente, una pierna enyesada, el pelo despeinado y un aspecto ligeramente desaliñado. Se quedó paralizado con una tormenta turbulenta visible en sus ojos y sus pensamientos aparentemente envolviéndolo. De repente sonó mi teléfono y se rompió el bloqueo. Vi que sus labios se movían, pero no escuché nada. Giré la cabeza y miré directamente hacia las puertas del ascensor mientras respondía la llamada de mi abuela. Tengo los resultados de la prueba, todo normal. Tomaré una foto y te la enviaré. La noticia de la ruptura de Lucas y Sophie explotó como una bomba entre la multitud susurrante. Mi compañera de cuarto también me agarró la muñeca, lamentándose por la vergüenza. Eran una pareja muy hermosa. Pero pronto estaba a punto de graduarme y, con la ceremonia de graduación que se aproximaba, me encontré sin energía para pensar en esos asuntos.
Estaba ocupado preparando la defensa de mi tesis y buscando una pasantía. Mi conocimiento del futuro con 5 años de antelación me ayudó a elegir una empresa de desarrollo de criptomonedas prometedora. Ryan me ayudó a encontrar un bonito apartamento que se ajustara a mi presupuesto. Durante esa época, veía a Lucas con frecuencia. Siempre estaba en algún lugar a media distancia, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, parecía que estaba a punto de ser devorado por sus problemas. Tuve una predicción atrevida y emocionante sobre esto que pronto se cumplió. El último día que me mudé, Lucas también dio un paso adelante. Con la mirada baja y la voz temblorosa, me enfrentó. Había perdido mucho peso y su rostro, ya de por sí anguloso, parecía aún más delgado. ¿Todavía me recuerdas?, preguntó de repente. Reaccioné al instante. Eres el novio de Sophie. Como si no hubiera oído nada, sus pestañas temblaron y luego se callaron cuando intenté irme. De repente me agarró del brazo y su voz transmitía una súplica. Sophie, ¿podemos empezar de nuevo? Parecía que también había regresado a hace 5 años y se había dado cuenta de esto. Le quité la mano con frialdad. No digas tonterías. No te entiendo. Él insistió. Empecemos de nuevo. No importa si no lo recuerdas. Empezamos así antes, pero después nos casaríamos y posiblemente tendríamos un niño lindo, dijo, su voz se apagaba mientras los curiosos pasaban. Perdí la paciencia. ¿Tienes el cerebro dañado? ¿Cómo puedo amarte de nuevo? Una vez dijiste que no me dejarías, que me querías. ¿Cómo es posible que solo tú recuerdes esas cosas? Dije con brusquedad, ya no queriendo seguir dando vueltas con él, y me di la vuelta con decisión para marcharme. Siguió hablando largo y tendido detrás de mí, pero su voz se fue disolviendo poco a poco en el viento. Es difícil describir lo que sentí al principio cuando dije esas palabras. Lucas debió haberlos encontrado divertidos. Mi amor ingenuo y feroz de entonces era ahora cosa del pasado. Después de mudarme y terminar mis tareas escolares, el clima se volvió sombrío con nubes oscuras y llovizna. Justo después de una entrevista, vi a Lucas de pie bajo la lluvia. Sostenía un paraguas y no sabía cuánto tiempo había estado esperando. Su cabello estaba hecho un desastre. En el momento en que me vio, sus ojos, que habían estado apagados durante mucho tiempo, de repente se iluminaron, suplicándome que me acercara bajo su paraguas para caminar con él. Me quedé congelada en el lugar, mirando fríamente cómo la lluvia se hacía más fuerte y el vapor le nublaba el rostro. De repente una figura alta se me acercó. Ryan frunció el ceño y habló con voz profunda, ¿no te dije que esperaras adentro? ¿Por qué estás aquí afuera? Su gran mano agarró la mía, su tono preocupado, tu mano está tan fría. Lucas se acercó unos pasos más, su mirada se detuvo en el rostro de Ryan, que de repente se puso pálido como el papel. Ryan lo miró y luego arqueó una ceja. Pareces de buen humor. Mantuve una sonrisa educada, pero me costó mantener el ritmo. Por favor, no me sigas más. Es muy preocupante, dije, y mi tono se volvió frío. Lucas, ¿sabes lo que la gente ha estado diciendo sobre mí últimamente? Dicen que no tengo vergüenza, que uso mi parecido con Sophie para interferir en su relación, jugando un juego peligroso con sus sentimientos, haciendo alarde de mis proezas. No me entiendes. En realidad, soy una persona que valora la dignidad, a diferencia de ti, que eres amada por naturaleza. Odio ser objeto de chismes, esas palabras me duelen. Así que, por favor, considera esto como mi pedido para que no me molestes más. Sin ti seguiría viviendo bien, dije, expresando extensamente mis sentimientos hasta que finalmente se calmó y se disculpó con voz ronca. Ryan tomó mi mano, vámonos. Los labios de Lucas se movieron, pero no pudo hablar. Dio un paso atrás y su figura desapareció poco a poco en el fondo lluvioso. Pasó mucho tiempo antes de que mirara hacia atrás, solo para darme cuenta de que había dejado caer su paraguas en algún momento y estaba inmóvil bajo la lluvia, como una estatua. Mucho tiempo después, Lucas ya no apareció en mi vida. Ahora ya no éramos tan cercanos ni compartíamos esos viejos sentimientos, él ya no podía imponerme esos sentimientos. El tiempo pasó ni rápido ni lento, y recibí una oferta de trabajo muy satisfactoria. La vida se estabilizó poco a poco y poco después, Sophie se mudó a los Estados Unidos.
La saga de Lucas y Sophie se fue desvaneciendo poco a poco en el olvido, ya que la gente se olvidó de ellos después de mi graduación. Ryan decidió emprender su propio camino y Lucas desapareció por completo de las noticias. Al principio temí no ser digna del afecto de Ryan, temí no tener ya un corazón puro, pero pronto me di cuenta de que había dejado de lado por completo a Lucas. Ryan, gentil y paciente, siempre tomó muy en cuenta mis preferencias. Aunque no parecíamos muy compatibles, podíamos llevarnos bien juntos. Siempre fue considerado y preparó analgésicos y agua con azúcar morena para mi dolor crónico. A veces pensaba en dar un paso más con Ryan, no sería tan malo. Después de trabajar durante 2 años, Ryan me propuso matrimonio una noche con un ramo de rosas rojas brillantes. Las cálidas luces amarillas resaltaron hermosamente sus rasgos, su respiración se agitó mientras tardaba un buen rato en sacar de su bolsillo una caja cuadrada con un anillo de diamantes, la luz que se reflejaba en ella brillaba como fuegos artificiales. Sophie, quédate conmigo, dijo con ojos serios y sinceros, su voz más clara contra la calle desierta. Probablemente sabía que no me gustaba que me observaran y había elegido deliberadamente una tranquila noche de verano. Lo miré en silencio queriendo bromear, ¿y si no estoy de acuerdo? Respondió con calma, luego te pregunto de nuevo, ¿y ahora? Todavía no, dije. Entonces esperaré, respondió, está bien, nos vemos de nuevo. La siguiente vez que vi a Lucas fue en mi boda con Ryan. Había perdido mucho peso, sus cejas estaban frías, desprendiendo una sensación de pesadez indescriptible. No lo habían invitado, pero Ryan, que estaba de pie junto a mí, frunció el ceño ligeramente con insatisfacción. Lucas me entregó un sobre con dinero, con una sonrisa amarga. Nadie le quitó el dinero, su mano simplemente se quedó congelada en el aire. Bajé la mirada, algo aturdida, y mis pensamientos me recordaron el día en que me casé con Lucas, cuando él siempre se mostraba indiferente, o tal vez arrepentido de no casarse con Sophie, sino conmigo. No entendía a Lucas. Dejó el dinero en una mesa cercana y me miró con seriedad. Sophie, durante este tiempo he estado pensando con claridad. Nos conocíamos casi al mismo tiempo. ¿Por qué eres tan fría esta vez? He estado buscando que salió mal. Al principio pensé que te había ofendido causándote problemas, pero no mucho antes, recordé que el collar era un regalo de cumpleaños que te había dado en una vida pasada. Así que volviste antes que yo, solo que no quieres perdonarme. Ryan apretó mi mano con más fuerza, sus palmas estaban sudorosas. Miré a Lucas y suspiré profundamente. Lucas, vete por favor, dije. Su rostro palideció, pero al final no dijo nada y desapareció de mi vista un momento después. No estaba segura de si Ryan albergaba alguna duda, pero después estuvimos muy sincronizados y nunca volvimos a mencionar nada relacionado con Lucas. Ryan, guapo, rico, exitoso y amable, era el tipo de pareja que todos admiraban. Poco después de casarnos, tuvimos nuestro primer hijo. Tal vez influenciada por las hormonas, comencé a volverme más sensible y malhumorada, y a menudo me enojaba irrazonablemente con Ryan. A pesar de esto, Ryan siempre lo soportó con paciencia, incluso si eso significaba que lo despertaran en mitad de la noche para salir corriendo a comprar bocadillos a altas horas de la noche, con un aspecto bastante lastimoso. Los recuerdos de mi vida pasada se desvanecieron poco a poco, enterrados en lo más profundo de mi mente. A veces incluso sentía que mi yo del pasado y yo éramos personas completamente diferentes. De vez en cuando actuaba con petulancia, pero de repente me di cuenta de que yo también tenía derecho a ser caprichosa, no solo a ser siempre comedida y buscar la perfección. Más tarde Ryan entregó casi toda la gestión de la empresa a sus familiares y pasaba los días participando en actividades triviales conmigo, como ver dramas coreanos y sollozar juntos por la noche. Las lágrimas brotaban de sus ojos con más intensidad mientras me miraba y me preguntaba con seriedad, ¿por qué eres tan buena conmigo? Su mirada sincera y seria hizo que lo apreciara aún más. Un día, después de enviar un mensaje sobre esperar hasta después del trabajo para hablar de algo, Lucas miró el cielo sombrío fuera de la ventana, sintiendo una sensación de asfixia. Frunció el ceño, su estado de ánimo un poco desorientado. Después de unas cuantas frases, abrió nuestro chat para pedirme que le enviara mi ubicación, diciendo que vendría a recogerme pronto. Después de unos minutos sin respuesta, Lucas sintió que la inquietud se apoderaba de él.
Llamó a su gerente que estaba informando sobre un proyecto, para que se detuviera y agarró rápidamente las llaves de su auto para salir corriendo de la sala de reuniones. A través de la ventana, el paisaje se movía con sonidos distantes de truenos retumbantes. La niñera de la casa le dijo que Sophie se había ido temprano por la mañana, y que no podía comunicarse con ella por teléfono. Lo único que podía hacer era ir en coche por la carretera buscándola, preguntándose si Sophie estaría molesta por algo. Mientras Lucas vagaba pensando, vio una multitud y vehículos de emergencia haciendo ruido fuera de un hospital donde acababa de ocurrir un accidente de tráfico. De pronto, recordó que Sophie le había dicho que se sentía mal, y le había preguntado si quería acompañarla a un chequeo. Aunque en un principio descartó ese mal presentimiento, Lucas detuvo el coche y se adentró entre la multitud con la intención de enfrentarse a la realidad. A medida que se acercaba al centro del alboroto, su miedo y ansiedad crecieron hasta que vio a la persona tendida en el suelo. Su cuerpo se tensó y su rostro se transformó en una imagen de horror, su tez se volvió más pálida. Su corazón se sentía pesado, como si estuviera lleno de plomo. Recordó muchos momentos del pasado, como Sophie hablaba y reía con él vívidamente. En los momentos más oscuros de su vida, cuando se encontraba comprometido con un proyecto desafiante, ella siempre estuvo a su lado en silencio. Pensó que su compañía era eterna, pero ahora las manos de Sophie estaban frías, posiblemente debido a un grave accidente automovilístico. Sus huesos parecían deformados y su vestido blanco inmaculado estaba manchado con sangre fresca. Cayó de rodillas presa del pánico, sin saber cómo sujetar el cuerpo ensangrentado de su esposa. Su vida se volvió vacía, como si estuviera sumida en una oscuridad perpetua, para no volver a ver la luz. Sophie era así, siempre única y solitaria. Él había derretido obstinadamente ese hielo, pero luego se dio cuenta de que el amor intenso y sincero de Sophie era una carga que le costaba soportar. Su actitud seguía siendo fría, pero ella lo aceptaba todo, inicialmente burlándose de Sophie solo por Sophie. Lucas y Sophie habían pensado que estaban a punto de comprometerse cuando Sophie anunció de repente que quería ir al extranjero para hacer una maestría para mejorar, pero no mucho después, se casó en los Estados Unidos. Más tarde, cuando conoció a Sophie con pensamientos de venganza y resentimiento, él y Sophie se casaron. 2 años después de su matrimonio, Sophie se divorció y regresó a casa. En una reunión de exalumnos, un amigo bromeó diciendo que eran antiguos amantes. Sophie también rozó juguetonamente la pernera de su pantalón por debajo de la mesa, su sonrisa ambigua bajo la luz cristalina. Sus hoyuelos eran profundos y, en ese momento, él todavía vivía obstinadamente en los recuerdos, pero en realidad, Sophie había cambiado hacía mucho tiempo. Lucas sintió un repentino e intenso dolor de estómago y una oleada de náuseas extremas. «Lo siento, estoy casado», dijo, dejando su copa en la mesa con una mirada fría. Los que lo rodeaban notaron su cambio de humor y guardaron silencio instintivamente, conscientes del inolvidable primer amor de Lucas y de su matrimonio con alguien que se parecía a ella. Parecía que no esperaba ser rechazado de manera tan definitiva. La sonrisa de Sophie permaneció en su rostro mientras la fiesta terminaba con un tono sombrío. Lucas jugueteó con el informe de la prueba de embarazo de la escena, como si intentara imaginar cómo se habría sentido ella, insegura y confusa, desmenuzando y luego alisando el papel una y otra vez hasta que quedó arrugado y desgastado. De repente recordó la primera vez que Sophie le había confesado sus sentimientos, tan tensa que arrugó la esquina de su camisa, como si un poco de amor de ella la llevara a entregárselo todo. Lamentablemente él siempre había sido indiferente y poco claro respecto de sus propios sentimientos, siempre cauteloso con ella, como si su relación estuviera predestinada a ser desigual. Sophie parecía destinada a permanecer amable para siempre sin ira. Su vida era tan tranquila como un mundo sin ondas. A veces pensaba que sería mejor que ella se enfadara y discutiera con él en lugar de ser tan cautelosa. A menudo estaba justo delante de él, pero tan débil que no podía verla con claridad. Esto lo frustraba mucho hasta que Sophie se fue y él se dio cuenta tardíamente de lo vibrante y resistente que era. A él le gustaba Sophie fría e indiferente, la amó hasta el final. Trágicamente nunca se lo había dicho. Lucas comenzó a sufrir insomnio mientras intentaba dejar atrás los recuerdos, que surgían como una marea feroz, ahogándolo en la quietud de la noche. Quizás por una sobredosis de somníferos en sus sueños, regresó a 5 años antes, queriendo empezar de nuevo. Al principio Sophie lo calentaba, pero más tarde descubrió que no podía convencerla.
Ella comenzó a apuntar firmemente hacia un futuro diferente, y casualmente apareció un nuevo amante, desviándose gradualmente del buen camino. Después de unos años, compró una finca donde cuidaba rosas día y noche, recordando cómo Sophie siempre había admirado a las chicas que le proponían matrimonio con rosas gigantes. Quiso enseñárselas, pero un día tardíamente recordó el collar y de repente todo cobró sentido. Sophie había regresado allí antes que él, simplemente se quedó allí mirando cómo él amaba a Sophie, observando la gentileza y la paciencia que nunca le había demostrado. Pero ella no dijo nada, vivía en sus recuerdos como un sustituto. El día de la boda, lució un impresionante vestido de novia blanco, su largo cabello suelto de manera informal pero elegante. Sus ojos claros lo miraron con disculpa, su rostro aún conservaba una sonrisa fría y distante. Él sabía que ella ya no miraría atrás.